Rafael, hábleme algo de filosofía. Bueno, si quieres que te hable algo de filosofía, tengo que remontarme a Sócrates. Bien sabido, tú sabes que Sócrates, ya cuando uno inicia a estudiar el sistema de la filosofía, que ya es filosofar en estos tiempos, porque la filosofía ha decaído un poco en el comportamiento y la forma de vivir del hombre, porque ya es el filosofar. Pero empieza directamente con Sócrates, ¿ven? Aunque habían otros más allá, pero no tienen el reconocimiento en la ciencia, en el sistema filosófico contemporáneo mundial universal como Sócrates, que fue el maestro de Platón. Platón fue alumno de Sócrates y Aristóteles fue también alumno de Platón. La filosofía empieza con ellos: Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Por qué yo digo que Platón superó a Sócrates? Porque Sócrates, como filósofo en sí experimentado, cometió un error. Y el error que él cometió fue de quemar todos sus escritos, porque él decía que la filosofía es algo que se expresa oral, no por escrita. Entonces, Platón lo superó en el sentido de que Platón escribió todo lo que dijo, habló y enseñó. Pero ¿qué sucede ser? Aristóteles, como alumno de Platón, después supera a Platón y la filosofía empieza en sí con ellos tres. Pero yo me retengo y lo digo siempre, que la ciencia y la ciencia y el saber actual no es más que una copia del pasado en sí, porque todo está en los escritos que dejó la filosofía contemporánea de aquel entonces, que empieza con ellos tres, y en la naturaleza. No hay nada nuevo en sí, todo lo que el hombre aprende está en el mismo hombre y en la naturaleza. ¿Por qué me baso? Porque fíjate, la ciencia moderna, ¿ves?, que empieza en la ciencia contemporánea, que en 1417, vamos a poner un ejemplo, porque del 1400 hasta acá, ¿ves?, es que empieza con los descubrimientos. Ahí está Cristóbal Colón y todos los descubrimientos que ha hecho la ciencia empiezan en el 1400. Entonces, directamente la ciencia contemporánea empieza en el 1700, pero ya se hablaba del barroco, ya se habla de todos esos filósofos que empezaron en el 1500. Ahí está el padre de la física moderna, Galileo Galilei, que Galileo Galilei nace en el de 1543 y muere en el 1664. En esa misma fecha nace Isaac Newton y le sigue dando el significado a los experimentos de el padre de la física moderna, de Galileo Galilei. Lo sigue Isaac Newton. Y así en sí sigue la ciencia contemporánea, de que cada científico, cada filósofo va heredando al que va muriendo y va enseñando directamente lo que él dejó. Entonces, la ciencia hoy, por ejemplo, la ciencia ficción, ya la ciencia ficción existía desde aquellos tiempos de que empieza la filosofía. Pero está bien, ¿dónde empieza la ciencia? Bueno, la ciencia empieza en el paraíso con Adán. Recuerden que a Adán le dicen: de todo árbol del que esté en el huerto pueden comer, menos del que está en el medio, del árbol de la ciencia y la sabiduría. Ahí es que empieza la ciencia, cuando se le abren los ojos a Adán y empieza a hacer cosas que no debe de ser, a desobedecer a Dios. Pero después entonces sigue un conglomerado de la Biblia. Ahí están Moisés, ahí están los apóstoles. Bueno, ¿quién en este tiempo dice cómo sucedieron los milagros que hizo Jesús de curar a aquella gente? La fuerza que tenía Sansón, de todas esas cosas. O sea,
cuando abren el mar para que pase, cuando liberan a los israelitas de la esclavitud de los egipcios, cuando caen en el desierto, todas esas cosas, esos acontecimientos, aquel que mató todos aquellos soldados para que los ganaran la guerra. O sea, no hay una explicación. Entonces, eso viene siendo ciencia ficción, que empiezan con los descubrimientos y empieza con lo que dejaron aquellos filósofos en sí de la anterioridad de los mismos filósofos que estamos hablando. La ciencia ficción empieza en estos últimos tiempos, en el 1950-56. Pero ¿con qué empieza? Con las películas directamente de ciencia ficción. Ahí está la cuestión de Frankenstein, la novela de Frankenstein, por esta muchacha joven, Mary Well, en esa época. También está lo que Julio Verne, que era un filósofo científico español, ya había hablado de todas estas cosas en el 1882. Y no solo eso. H.W., otro hombre que escribió, otro filósofo que escribió acerca de la ciencia ficción, aparte de lo que había hablado Julio Verne. Pero en sí, si te hablo todavía de esta ciencia, de la ciencia de la IA, de la ciencia artificial, ya la ciencia artificial sucede antes de todas estas cosas. ¿Cuándo empieza la ciencia artificial? La ciencia artificial también, a pesar de ser un conglomerado, copia de aquella filosofía que ya se dejó por escrita. Por ejemplo, te pongo a Leonardo da Vinci, que era pintor, cocinero,